Déjame hablar. Déjame hablar. Saludos compañeros, ¿cómo están? Un gusto Buenas saludarles. noches, Buenas noches, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Franco? saludos, Y bienvenidos buenas a la noches, gente que ya se Gabriel, va buenas noches, conectando Álvaro. aquí a la transmisión. Buenas noches, muchachos, y a la gente un saludo grande, a la gente que ya se está empezando a conectar aquí a la señal de Déjame hablar en este nuevo live de sábado. Hoy estaremos con varios temas, como siempre lo que viene a ser coyuntura, el tema de elecciones, el tema del COVID-19, que es de lo que, bueno, siempre hemos estado conversando en estos lives, porque es algo que lo estamos viviendo todos en conjunto, no solamente en el país, sino a nivel mundial. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, Álvaro. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Un placer nuevamente en esta sesión de Déjame hablar. ¿Cómo están, señores? Un gustazo, 8:32, muchos temas para hablar. Don Álvaro Rivera, hoy ha sido designado para encarar las noticias. Por favor, permítanos saber qué es lo que ha seleccionado para que lo comentemos. Sí, hoy ya he sido seleccionado aquí por el panel de Déjame hablar para pasar lo que son las noticias, así que nos vamos una repasada directa a las noticias que se han estado suscitando en estos días y lo puedes abrir la ventana, Gabriel. Arrancamos con la primera noticia que viene de esta. Muere un director de la Gobernación de La Paz por COVID y hay dos casos sospechosos. Esto acá en la ciudad de La Paz. ¿Qué nos dice la nota? Afirma que en la oficina central no se registra ningún contagio por el virus. Ya hemos visto que no es casualidad, ya hemos visto varios ejemplos de autoridades que han estado siendo infectadas por ciertas circunstancias, muchas veces por el trabajo que realizan, y esta es una de ellas, ¿no? Sumado a lo que viene a ser el Tata Quispe, el diputado Mirka Barral, viene lo que es el fallecimiento de Saúl Rivas Patti, a causa del COVID. Por el hecho, se aislaron a dos funcionarios de la misma entidad por posible sospecha de contagio. Esto ya se está volviendo común. Hemos visto que incluso en su momento el alcalde de La Paz, el señor Luis Revilla, también ha sido pues, puesto en observación porque una persona de su entorno dedicado a lo que es el tema de salud también se había infectado. Una pregunta, ¿un director tiene el mismo grado que un secretario? Está un escalón más abajo, ¿no ve? Secretario de Gobernación. Sí, creo que secretario, director, creo, no, la verdad no conozco el organigrama de funciones de la gobernación, pero bueno, de que es una autoridad que de media para arriba, yo estoy seguro que sí. El señor Saúl Rivas Patti era director de Transportes y Telecomunicaciones de la Gobernación de La Paz. Ya, qué pena, qué Sobre pena. la denuncia que al interior de la gobernación hay una ola de contagios y no se tiene un plan ni protocolo de bioseguridad. Eh, Patti señaló que si se tiene protocolos de bioseguridad es porque a los trabajadores se les dotó de barbijos y bueno, implementos. Esperemos que esto no vaya cundiendo en lo que viene a ser más gente de la gobernación también debido a cierta irresponsabilidad por parte del gobernador Félix Pazzi en lo que viene a ser la gestión del COVID-19 acá en el departamento. Bien, una pena ese deceso. Una Creo que la pena, sí. gobernación está con el 40% de su personal trabajando a causa de este brote, me parece. En algún lado he leído. ¿Qué más? Acá tenemos otra que viene a ser esta que es de Salvador Romero, una A ver, noticia que es del día de hoy, así súper fresquita.
El Tribunal Supremo Electoral pide 215 millones para elecciones y una ley para retirar la subvención a partidos políticos. El presupuesto solicitado para las elecciones del 6 de septiembre es 12% menos que el utilizado en los comicios del año pasado, de octubre de 2019. Diputados demás presentaron un anteproyecto de la ley para inscripción de votantes. Esto es un acuerdo también ya se ha llegado del Tribunal Supremo Electoral junto con los representantes de partidos políticos que están en pugna para septiembre de este año para las elecciones, en la que se solicita que estos 215 millones que estarían destinados para lo que son la subvención de partidos políticos, pues se elimine esta subvención y estos recursos vayan directamente a la lucha contra el COVID-19 en todo el país. Es mucho dinero, 215 millones, estamos hablando de alrededor de 30 millones de dólares, 215 millones de bolivianos que estarían yendo a lo que es la lucha contra el coronavirus. De darse esto, sería un merecidísimo aplauso para las autoridades y también para los partidos, ¿no? Que en este momento de que estamos viendo una pandemia tan grande a nivel mundial, pues que estos recursos vayan directamente a asistir a toda la gente que se encuentra vulnerable. Hemos visto que hay un montón de falencias en lo que es la gestión de salud en el país y estos 215 millones pues, pueden venir a aliviar lo que es el COVID, lo que es la salud, el tema también de lo que viene a ser generación de empleos, poder aguantar lo más posible lo que es esta pandemia y de ser así, pues, sí es una buena noticia de las pocas que hemos tenido estos días, ¿no? Bueno, es una buena intención todavía, es una buena intención. Sí, no... eso sí. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos más extra que es de el portal de página 7, dame un ratito. Aquí está. El PNUD anuncia la llegada de cerca de 500,000 de pruebas para COVID-19. Llegarán de manera paulatina desde el 30 de junio hasta fines de septiembre. Esta también es una buena noticia que esperemos se concrete, porque ya las autoridades de gobierno estuvieron anunciando desde meses pasados la llegada de 50,000 pruebas, de 100,000 pruebas, que a la fecha pues no han llegado. Lo mismo que los respiradores que seguimos esperando. En Sucre, señora presidenta, no han llegado los respiradores. Eso tenía que llegar el miércoles, el lunes, luego el miércoles con el arribo de la presidenta. Aún están los respiradores. Esperemos que a través del PNUD que lleguen estas pruebas, que estarían en distintos tiempos, y aquí hay un pequeño cuadro que nos da página 7, que nos dice, ¿no? Es un pequeño cronograma que nos indica que hasta el 30 de junio estaría llegando a 32,400, hasta 31 de julio 243,000, y así sucesivamente hasta llegar a los 119,800 pruebas hasta el 30 de septiembre. Esto fue mediante su cuenta de Twitter, ¿no? El PNUD anunció que llegará al país insumos de bioseguridad, también lo que son lentes, barbijos desechables, y otro tipo de materiales que se necesita. Esperamos que esto se dé por el bien de toda la gente, ¿no? que está en espera de mucha ayuda, y más que todo de lo que son las pruebas, que es lo que ha estado faltando en el país. Hemos visto ya anteriormente cómo a nivel sudamericano y latino somos de los países que menos pruebas hacen para la detección de coronavirus. Un dato preliminar, compañeros, antes de darle la palabra a Franco. COVID-19, datos actualizados al 27 de junio, los datos preliminares hasta hace unos instantes: 194 casos en La Paz, Santa Cruz 778, Beni 41 y Oruro 2. Son los datos preliminares de esta jornada para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué te ha parecido, Franco, este menú de noticias? Muy dramáticas, como siempre, lamentablemente. Partiendo de lo que tú acabas de informar, está escalando tremendamente el contagio, se está complicando la situación sanitaria. Cochabamba está ingresando este lunes en una cuarentena rígida. Esperemos que logre mitigar una serie de amenazas que esta ciudad y el conjunto del departamento tienen en las áreas cocaleras, prácticamente en muchos lugares. Y por supuesto, también es dramático el hecho de que muchas autoridades que han estado tomando decisiones importantes no solo se hayan contagiado, sino que lamentablemente han fallecido. Entonces, esto es realmente preocupante. Como dice el refrán, cuando llueve, moja prácticamente a todos, y definitivamente esta tormenta
está cayendo y bueno, esperemos que no dure por mucho tiempo. Bueno, sabemos que la curva va a ser persistente en la subida hasta prácticamente el mes de septiembre y veremos que lentamente pueda aplanarse. Sin embargo, también creo que vale la pena comentar el hecho del financiamiento para los partidos políticos, el malestar en realidad respecto al Estado o el malestar de la ciudadanía respecto a cómo el Estado financia los partidos políticos es un hecho de prácticamente los últimos 25 años, ¿no? Si bien no necesariamente debe financiar el Estado, en otros contextos este financiamiento es importante para evitar que los partidos se sientan tentados a recibir dineros de fuentes que no son muy confiables, de fuentes que no contribuyen al desarrollo democrático. No son legales, sí, a veces, ¿no? Exactamente, pero en este caso creo que es importante reconocer que la pandemia obliga a renunciar. Yo creo que los partidos políticos en este caso deberían, como tú indicas, Gabriel, hacerlo explícito, este deseo y compromiso por escrito, renunciando al financiamiento en pro de utilizar esos recursos, no solo para el propio Tribunal Supremo Electoral, sino para los equipos de bioseguridad y finalmente que redunde en beneficio de mejorar las condiciones que son muy difíciles en esta pandemia. Pero ¿no será que, por ejemplo, la actitud de los partidos pueda ser similar a la actitud que han tenido para acordar el tema de las elecciones? Bueno, que sí, es muy similar, claro. Que más o menos, que vamos a las elecciones hasta el 6, pero luego poco a poco se van desmarcando después de hacer ciertos cálculos, algunos se quedan, otros no se quedan, algunos se acusan, otros no se acusan. Así es. No, en este caso, como tú indicas, creo que es fundamental decir que los partidos no estén avanzando 2 pasos, retrocediendo 1, y definitivamente por escrito se reúnan con el Tribunal Supremo Electoral, acuerden de manera unánime renunciar al financiamiento para la campaña política, y esto sería realmente un espaldarazo para el Tribunal Supremo Electoral en el proceso conflictivo que se está viviendo, como tú indicas, todavía entre seguir apoyando el 6 de septiembre próximo para la celebración de las elecciones y otros de dudar y finalmente otros descartar la posibilidad de realizar las presidenciales en septiembre, ¿no? Esto Bien. tiene de una vez que dilucidarse y no es posible estar como un vaivén tirando la pelota a izquierda y derecha, arriba, abajo, para que la población se confunda y se perjudique en el fondo la estabilidad política. Bien, Sebastián Michel está en segundos nada más. Quiero mostrarles esta noticia, si quieren reír un poco, si es que les causa risa, por ahí les indigna también, compañeros. Bueno, este es un cómic que han hecho los señores Amílcar Barral y el Tata Quispe, echándose la culpa de quién contagió a quién. Creo que esto es no sé si alguien se ha asegurado o ha visitado a alguien en la caja petrolera, es uno de los ascensores de la caja petrolera, y ahí los tenemos a los dos echándose la culpa de quién contagió a quién. Bueno, valga la pena de reír, o por ahí no sé si se estarán contaminando más entre ellos. Eso no sé. Oigan, el virus, si tienes contacto con otro enfermo, ¿no es como que te recontagias? No. ¿Cómo será, Como dice también el refrán, entre enfermos no hay contagio. Pero efectivamente es triste, ¿no? Que habiéndose reunido, etcétera, se hayan contagiado y bueno, ahora tienen que asumir las consecuencias. Creo que fue también una falta de precaución de parte de ellos. Bien, creo que hay también un proceso anunciado, alguna cuestión de doña Eva Copa contra Barral, que estaba dando conferencias por ahí sin tomar precauciones de bioseguridad. Bien, ahí estamos. Saludamos a nuestro invitado esta noche, don Sebastián Michel, ya lo estamos viendo en pantallas. Un gusto, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Un abrazo, Gabo, Álvaro, Franco, un gusto saludarte tanto tiempo. Igualmente. A ver, comenzaremos a hablar.
Sebastián, ¿cómo se puede justificar el tema de las elecciones? ¿Bajo qué argumentos para ir el 6 de septiembre? Mira que en semana teníamos también a alguien vinculado al partido de la presidenta Áñez, y bueno, ya conocido el argumento, ¿no? Que el tema de la salud, incluso salió algo por ahí de que podía ser una elección poco equitativa, no lo han querido decir así, porque consideran ellos de que el MAS podría movilizar a su gente, a su militancia a votar, algo que no podría hacer el partido de Áñez. A ver, cuéntanos cómo se ve esto desde una primera instancia, cómo podríamos argumentar o cómo el MAS podría argumentar en todo caso esta situación. Primero, enmarcado en una obligación constitucional y legal. Un gobierno transitorio es un gobierno que tiene un plazo máximo de 6 meses. En el transcurso de estos 6 meses tiene que haber una convocatoria, se va a dar un plazo de 90 días por una elección y en caso de una segunda vuelta se va a dar 45 días más. Entonces, esos 6 meses tenían que haber acabado ya hace mucho tiempo. Entonces, el 10 de noviembre asume Áñez, al 10 de diciembre, al 10 de enero, al 10 de febrero debíamos estar celebrando elecciones, pero hubo mucha argumentación de que tenía que controlar algunas cosas, de que necesitaba un poco más de tiempo y logró llevarla al 3 de mayo. Del 3 de febrero al 3 de mayo ya es marzo, abril, mayo, ya iban 6 meses prácticamente. El 6 de mayo nos dijo que la pandemia estaba en su peor momento y que era necesario tener un tiempo más. Cuando habían 15 personas contagiadas, nos meten en una cuarentena que ha dañado la economía totalmente y que no ha dado respuesta al tema sanitario. Y nos pide que se postergue un poco más, obviamente viendo los problemas que habían. Cuando termina la cuarentena, se da 90 días más, que eso implicaba más o menos un máximo del 2 de agosto. Y después pide que sea una fecha concertada por todos los partidos políticos, porque justo se había movido un poco la curva y ahora en julio iba a estar el momento más álgido y que debíamos llevarla para septiembre. Entonces se llega a un acuerdo con el órgano electoral y todos los partidos políticos que el órgano electoral en septiembre, con los informes que tenía y con mecanismos de bioseguridad, con lo cual se está practicando elecciones en todo el resto de los países, se iba adelante, porque el Tribunal Electoral entendía que la pandemia había que tenerla controlada, que teníamos que tener medidas de bioseguridad para que no se ponga en riesgo a nadie y que esto no tenía por qué ser una excusa para proscribir la democracia y la Constitución. Pero además de esto, de que es una obligación, un mandato legal y que ha ido postergándose por diferentes razones, tenemos hoy día una crisis económica muy complicada que este gobierno no está siendo capaz de encarar. En segundo elemento, tenemos que la forma en la que se ha encarado la crisis sanitaria ha tenido muchos problemas. Primero, ha sido terriblemente improvisada. Nos hemos metido en una cuarentena sin tener la información suficiente y sin tener medidas que hagan sostenible esta cuarentena. Me refiero a que había una decisión muy improvisada que todavía nadie nos me puede explicar por qué con 15 contagiados hemos entrado a una cuarentena de casi 80 días y cuando habían más de 20,000 nos han dicho, bueno, ya se normaliza un poco, salgan todos. O sea, ¿cuál es el criterio de una y de otra? O si nadie nos ha dicho si ha habido un éxito o un fracaso, porque la cuarentena para que nadie se contagie, controlar la curva, pero hemos aparecido con 20,000. Pero lo más duro es que hoy nos vuelven a plantear, y preocupa el descontrol que tiene el gobierno, porque le pide al órgano electoral y le pide a la Asamblea Legislativa un informe de salud. Seguramente la presidenta cree que su ministra de Salud no está en condiciones de dar este informe, porque le pide a 2 entidades que no tienen por qué hacerlo, que les presente un informe. Entonces, al darse cuenta de ese error, decide ella dar un paso adelante y muestra un informe que solamente lo muestra, lo exhibe así en la mano y luego lo oculta, pero es un informe que está hecho a las patadas.
Bolivia no tiene un dato cierto para poder creer qué está pasando y eso es algo dramático. 3 elementos que dan de que cualquier dato en Bolivia no sirve para nada. El primer elemento, la BBC saca un seguimiento a la cantidad de casos contagiados por la cantidad de pruebas realizadas. Y Bolivia es el peor país del mundo. Los países más exitosos, el extremo más alto, Nueva Zelanda, por cada caso confirmado, haciendo rastrillajes, buscando gente que está contagiada, ha hecho por cada caso confirmado 175 pruebas, lo dice la BBC. La media en América Latina de cada caso de cada contagiado, se han hecho 70 pruebas más o menos, somos América Latina un nivel más bajo, y en Bolivia por cada caso contagiado se ha hecho 1.5 exámenes más. Cuando hemos hecho 23,000 casos confirmados, se habían hecho 45,000 pruebas en Bolivia. Eso significa que por cada contagiado, ni siquiera se ha terminado de hacer pruebas al entorno familiar del contagiado para verificar si ella había contagiado a sus hijos, a su prima, a su mamá, a sus tíos, nada, ¿no? O sea, un mínimo entorno familiar, tú lo haces con 10 personas. ¿Qué nos da eso? Que nos lleva un segundo elemento. CENTROP, que es el laboratorio principal de análisis del coronavirus desde un principio, antes de que Santa Cruz mismo sea el centro de la pandemia nacional, nos dice que no tiene insumos, que no tiene reactivos y que sus datos, el día 24 de junio lo dice eso, ustedes pueden buscar ahí en las noticias, nos dice que el informe que ha entregado el día anterior en realidad es un dato de los últimos días de mayo, o sea, llevamos 30 días atrasados. Significa que los datos que tiene el gobierno en este momento no sirven para nada para dar respuesta al coronavirus. ¿A qué me refiero? A que el virus tiene un proceso de incubación que llega a la punta y termina por pasar de 14 días. Es decir, cuando el señor Prieto, cada noche con seriedad y dice epidemiólogo, nos dice los datos de las últimas 24 horas, en realidad nos está dando un dato de hace un mes. Entonces, la gente que han encontrado y que se ha confirmado que tienen coronavirus, o ya murió o ya se curó sola. Ese es el drama que vivimos en este momento los bolivianos, que estamos a merced de nuestra propia decisión. No podemos contar con un Estado para que nos resuelva el problema de sanidad. Y ese problema sanitario, que es un gobierno que ya no tiene ningún tipo de control sobre el tema, porque ha actuado de manera improvisada, como les decía, metidos a una cuarentena cuando teníamos 15 casos y nos ha soltado con 23,000 casos. Segundo, ha sido terriblemente discriminador, porque la gente que llegaba en avión, que estaba viniendo de otros países, ha entrado sin ningún problema, pero que venía por flotita, se tiene que quedar en la tierra, en la montaña, con guaguas, mujeres embarazadas, hijos. Se ha actuado de forma ineficiente, porque cuando la receta es distanciamiento personal, hemos visto un récord universal de colas en los bancos, en los mercados, en los supermercados, porque han achicado el espacio que uno tiene para comprar las actividades, para abastecerse, que uno tenía normalmente 15 horas durante 7 días a la semana, tú podías salir un solo día y tenías 4 horas. Nos han concentrado de una manera que hemos hecho un caldo de cultivo para el contagio, pero finalmente con mucha corrupción, porque hay muchas, más o menos el 70% de la población se contagia, de los cuales el 80% no desarrolla síntomas, y de ese 20% que se complica, solamente el 1 o el 2% debía ser casos letales, y estos casos letales se pueden superar con respiradores. Pero el entorno familiar de la presidenta Yanine Áñez ha decidido hacer un gran negociado de corrupción con los respiradores que más encima llegan y no sirven, hasta el día de hoy no sirven, porque han decidido que ya han pagado un sobreprecio, no pagar más, y nos hemos quedado sin el software que sirve para que esto funcione. Entonces, realmente la situación es catastrófica. ¿Y por qué la elección es importante? Porque tenemos que ir a recuperar la democracia como herramienta para dar respuesta al problema económico de desempleo y de crisis, como al problema sanitario. Bien, compañeros, Franco en primera instancia, luego Álvaro. ¿Tienen preguntas, comentarios? Por alguna razón no te escucho, Franco, algo está pasando. Por alguna razón no te escucho, hemos cambiado de dispositivo. A ver, habilita tu micrófono, por favor. A ver, una pruebita. No te escuchamos. Mientras solucionamos eso internamente, Álvaro,
Adelante. Sí, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero agradecerte aquí la participación en Déjame hablar. Has dicho en una de tus intervenciones que el gobierno transitorio tiene 6 meses. ¿Hay alguna ley que diga que tiene 6 meses y que esto no se puede alargar y que son 6 meses indefiniblemente en el que tiene que hacer este proceso de transición a un nuevo gobierno? Porque también tenemos este problema que del 2019 del fraude que ha provocado el movimiento al socialismo, que ha desencadenado en toda esta ola de problemas que hemos tenido 2 meses, y posteriormente, como un ejemplo, en el gobierno de Rodríguez Belcé, que también fue un gobierno de transición, duró más de 6 meses. Aparte, mucho se habla de la corrupción que ha habido en este tiempo de que está tan corto Yanine Áñez, la gente que ha estado al mando de lo que es el Ministerio de Salud y bueno, todo este caso navajas, respiradores y demás. Pero, ¿cuánto de responsabilidad tiene el movimiento al socialismo que en 14 años no ha podido solventar un sistema de salud eficiente a nivel nacional? Porque mucho hablamos de los respiradores, pero oye, nos ha agarrado la pandemia en 2 meses y si quiero sacar cara por los verdes, aquí por Yanine, digo, no, pues me ha agarrado la emergencia y es complicado cuando todo el mundo está buscando respiradores conseguir uno. Lo mismo que viene a ser las unidades de terapia intensiva. ¿Por qué el movimiento al socialismo en 14 años no se ocupó de estos temas de salud ya antes de la pandemia? Claro, sin conocerla, pero tener un sistema de salud que en esta época de lo que viene a ser el coronavirus, pues tengamos un sistema de salud fuerte, eficiente, con ítems, no una infraestructura vacía como el hospital, por ejemplo, el Hospital del Sur en el Alto, que es una infraestructura enorme, muy linda, pero sin equipamiento, sin ítems, sin personal, y lo hemos estado viendo a nivel nacional, ¿no? Tenemos hospitales hechos que no tienen médicos y que tampoco tenemos equipamiento. En 14 años de movimiento al socialismo no hemos podido equipar lo que son estos hospitales, no hemos podido conseguir insumos médicos, no hemos podido dar ítems, y le vamos a echar la culpa ahora a Yanine de los respiradores. A ver, es buena la pregunta porque eso nos lleva a que tenemos que separar las dos cosas. No es lo mismo, ¿no? Una cosa es una medida de construir un sistema de salud pública que es necesario. En una evaluación personal, en los 14 años se ha avanzado mucho. Te puedo dar dos datos de 17,000 ítems en salud, porque finalmente son los médicos los que curan, se ha pasado a 38,000, o sea, más que duplicado lo que históricamente se había acumulado en ítems en el país. Un segundo elemento, el éxito económico ha generado calidad en el empleo. La calidad en el empleo aporta a la jubilación a largo plazo, pero también a la seguridad social a corto plazo, y nos ha permitido ampliar muchos hospitales de caja. Si tú ves hospitales nuevos de la caja petrolera en todo el país, de la caja bancaria, de la caja de caminos, que no son una cosa diferente, son parte de una gestión integral, porque si no había un éxito económico, una buena generación de riqueza, una nacionalización, tampoco tenías tantas obras, tanta inversión pública que te absorbía empleo, y es un empleo de calidad que te llevaba a tener aportes y por consiguiente las cajas, recursos para comprar medicamentos, para comprar escáneres, respiradores, todo el resto. O sea, separemos las dos cosas. El gobierno de Evo Morales durante 14 años ha aumentado de 17,000 ítems a 38,000 ítems. 17 por 2 es 34, más del doble. Segundo elemento, de un presupuesto promedio entre el 85 y el 2005 de más o menos 280 millones de dólares a un presupuesto anual de 3,000 millones. Eso ha sido un logro. Se ha aumentado 10 veces el presupuesto en promedio. ¿Puede ser que se necesite más? Sí, de acuerdo, se necesita más. ¿Hay que hacer más inversiones? Sí, de acuerdo. Era importante que una vez que tienes diagnóstico con los médicos, con los ítems, hubiéramos tenido medicamento mucho más accesible que una gran fábrica de medicamento, de acuerdo. De que teníamos que haber construido de cuarto nivel, de acuerdo. De que hay 50 hospitales, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que necesita Bolivia para estar en el momento, el mejor momento, y de los 50 solo se han construido 11, de acuerdo. Ahora, eso es una gestión y que se tiene que seguir acumulando, y seguramente ahora que el mundo ha entendido que
el rol del Estado en la salud es primordial, seguramente todos los sistemas de salud irán a avanzar con mucho más fuerza y la tecnología desarrollará mucho más y las políticas públicas darán mayor prioridad a la salud, seguro. Ahora, otra cosa es la emergencia, la que llega el 1 de enero, nos enteramos, al 4 de enero ya sabemos cuáles son los síntomas, más o menos al 16 de enero ya sabemos que los respiradores y las medicinas que descongestionan los bronquios, que son enfermedades muy recurrentes, son una forma de aliviar el mal, pero también una forma de que la gente pueda pasar el peor momento de la crisis y no llegar a colapsar. Pero sobre todo sabemos que los respiradores son un elemento crítico. Y en esa época estaban más preocupados del discurso de Evo, de que si era o no era presidente, que se acepta o no la renuncia, en vez de estar dedicados a dar respuesta a la salud. Por supuesto que yo tengo una evaluación positiva a los 14 años y te puedo admitir que mucha gente te diga, pero faltó más, de acuerdo. Pero sobre la crisis del coronavirus, más bien que el gobierno de Evo Morales y los 14 años del MAS han dejado tal capacidad financiera al Estado que hemos podido hacer semisostenible la cuarentena y se ha podido comprar todos los medicamentos y equipamientos que se podían haber comprado, porque recursos no han faltado. Y eso es una señal de que el MAS sabe generar riqueza y la sabe distribuir. Otra cosa es encontrar arcas y distribuir sin que hayas generado ninguna riqueza hasta el momento. Pero no nos confundamos. Una cosa es el sistema de salud que hay que seguir construyendo, que ha mejorado los últimos 14 años indudablemente y que es un desafío todavía de largo plazo, sí. Pero el tema de la emergencia del coronavirus es responsabilidad única y exclusiva de Yanine Áñez, así como las muertes que están habiendo por falta de respiradores tienen un solo nombre. Bueno, sí podemos estar de acuerdo en que la gestión del coronavirus y lo que es la emergencia, pues está directamente en manos de lo que es el gobierno de Yanine Áñez. Pero si nos vamos a ir un poco más a lo que viene a ser lo que se ha dejado el anterior gobierno para que éste pueda, bueno, asumir tal vez con algo más de holgura y poder sostener lo que es la pandemia, también hay un número de lo que son camas por hospital. Es algo que en lo que va de la gestión también del anterior gobierno, es algo que no se ha aumentado. ¿Qué nos deja el movimiento al socialismo en los 14 años de gobierno de Evo Morales? Es que a nivel sudamericano y latinoamericano, pues seguimos teniendo el índice más bajo de número de camas de hospital. Y tenemos un estimado de 1.2 o 12,000 camas por los 11 millones de habitantes. Y sin ir muy lejos, Perú y Ecuador tienen 1.5, Paraguay 1.3, Brasil 2.4, que nos duplica, lo mismo que Chile o que otros países. Entonces, la salud no solamente es un tema de ítem por cada médico, sino la capacidad de poder llegar a asistir a la cantidad de pacientes que tenemos. Sí, pero no te olvides, o sea, en 2005 habían 8,000 camas en 2,200 centros de salud. A 2017 son 13,000 camas en 3,200 centros de salud. Eso es una mejora impresionante. ¿Que te puede parecer insuficiente? Por supuesto te puede parecer insuficiente, igual que sea que hubieran 100,000 camas, pero eso se ha avanzado. O sea, negar los avances ya es una mezquindad muy grande que tiene es un avance seguir a la cola el gobierno de gestión de salud. Porque ¿Perdón? Si nos ponemos a comparar, ¿es un avance seguir a la cola en lo que viene a ser gestión de salud? Si no, es un avance duplicar los ítems médicos, hermano querido. Es un avance haber crecido de 8,000 a 13,000 camas. O sea, en 170 años de historia republicana hemos hecho capacidad para 8,000 camas. En 14 años se ha subido de 8,000 a 3,000, 5,000 camas más. Y eso es toda una infraestructura de atención de médicos. En toda la historia de Bolivia se ha acumulado 17,000 ítems. En 14 años se ha aumentado a eso prácticamente 21,000 ítems nuevos. Eso, por supuesto, que es un logro. O sea, te puede parecer insuficiente y lo podemos debatir a futuro, pero negar que ese crecimiento es un logro, a mí me parece francamente o mezquindad, obra política, pero de que ha habido una mejora, ha habido una mejora. Te puede parecer insuficiente y podemos hacer una autocrítica de que se pudo haber hecho fábrica de medicamentos, de que se pudo haber sacado más especialistas, lo que quieras, pero eso es un logro. Bien, Franco, por favor, hemos recuperado la señal contigo, adelante. Sí, recuperé, no sé qué es lo que sucedió, perdí inicialmente. Bueno, muchas gracias a Gabriel.
Sebastián, bueno, el conflicto con los médicos, mira, aquí también vamos a hablar cosas muy concretas. Cuando el régimen del MAS quiso incorporar en las reformas al Código Penal la negligencia médica, se desató un conflicto muy fuerte, la movilización en todo el país y específicamente aquí en La Paz, para defender la profesión médica y también con la participación de enfermeras y todo el sector salud. Ahí efectivamente se vio en las calles a los actores protestando una serie de insuficiencias, abusos de poder, ausencia de apoyo efectivo para mejorar la política de salud. Y finalmente el gobierno fue derrotado. El MAS no pudo colocar en el Código Penal la figura de la negligencia médica. Retrocedió el gobierno, ¿no? Entonces tú hablas de mezquindad, pero en el fondo estás totalmente equivocado, Sebastián, porque el gobierno ya fue derrotado al no haber satisfecho las demandas de equipamientos en los hospitales y al tratar de penalizar en muchos casos el ejercicio de la profesión, ¿ya? Obviamente en el tapete de la discusión sigue el problema de la negligencia médica, el problema de la irresponsabilidad y la falta de ética profesional en una serie de profesionales médicos vinculados al tema de la estética, etcétera, ¿no? Pero el conflicto en ese momento de todo el sector salud movilizado, ¿no? Estaba claro, ¿no? Se buscaba penalizar el ejercicio de la profesión, no se logró, y junto con la protesta en contra de la reforma del Código Penal estaba la crítica de los actores, médicos, enfermeras, personal de salud, etcétera, respecto a las condiciones lamentables del sistema de salud, sobre todo en la distribución de los recursos. Muy bien, si se han incrementado los ítems, puede ser que haya sido así, pero una vez incrementados los ítems, la distribución equitativa en los centros de salud, el manejo profesional para el reclutamiento sobre la base de médicos fue pésimo. El reclutamiento fue de carácter político, el reclutamiento fue con ese sesgo mezquino de solamente decir que aquellos que están con el proceso de cambio solo serán beneficiados y el resto no. Eso ha dañado totalmente la mentalidad y la posibilidad de mejorar el sector salud. El sector salud debe ser el menos ideologizado y el más susceptible a la mejora tecnológica, a la mejora científica, y eso no se logró. La ex ministra Gabriela Montaño fue solamente una batahola de posiciones ideológicas, jamás propuso absolutamente nada y fracasó también en la implementación del Seguro Universal de Salud, que fue electoralizado para la cuarta reelección. Fue un fracaso el Seguro Universal de Salud. No se habla de mezquindad, se habla de hechos, de tal forma que paralelamente a mirar la paja en el ojo ajeno, hay que mirar también la viga en el propio. Fueron 14 años donde no se pudo institucionalizar una carrera en la medida en que se reconozcan los derechos laborales de los médicos, ¿no? Y esa reivindicación permanece hasta el día de hoy. Y la renovación tecnológica, porque básicamente lo que necesitamos es organización del sistema de salud. No se ha podido organizarlo suficientemente bien para asumir también el tema de las autonomías y el papel y la participación de las gobernaciones y los gobiernos municipales. La inversión que cada año se requiere, recordemos que se ha solicitado incluso el salto hacia el 10% del Producto Interno Bruto, eso nunca lo quiso discutir abiertamente el MAS, y ahora regresa con mucha fuerza también para las elecciones presidenciales y para la necesidad de enfrentar este caos y la deficiencia en el conjunto del sistema sanitario. Y finalmente, el tema de la renovación tecnológica. Ya no podemos gobernar o simplemente organizar el sistema sanitario a partir de eslogans ideológicos.
necesitamos tecnología, necesitamos conocimiento científico y de alguna forma tecnología de punta para la asistencia de no solo la pandemia, sino de otras enfermedades. El tema del tratamiento de los enfermos de cáncer manejado por el gobierno del MAS en la gestión de Gabriela Montaño también fue un desastre. Y justamente esa debilidad en dotar a los hospitales de la tecnología para el tratamiento de los enfermos de cáncer, ahora llega lamentablemente en las condiciones de la pandemia y prácticamente la gran mayoría de esos enfermos de cáncer que estuvieron protestando en la gestión gubernamental de Evo Morales, en la última parte, en el año 2019, prácticamente hoy lamentablemente han fallecido. Entonces, creo que es muy lamentable realmente ideologizar el debate cuando aquí necesitamos una visión clara, objetiva, técnica, pero sobre todo alternativa para la salud. Necesitamos un 10% de inversión, una mejor organización, una despolitización inmediata para la distribución de ítems y una institucionalización que permita precisamente gobernar favoreciendo a los hospitales y sobre todo favoreciendo la calidad en la atención de salud. Sebastián, adelante. A ver, ha hecho mucho hincapié Franco en derrota. El conflicto no comienza en el Código Penal. El conflicto médico comienza en una reforma legal ya el año 2011 o el 2012, no recuerdo bien, que pretendía que los médicos puedan trabajar 8 horas. 8 al día, sí. Porque había un antecedente del periodo 85-2005 en el que había una imposibilidad de mejorar sueldos. Ahora se han mejorado los sueldos permanentemente a los médicos, no solamente se han crecido la cantidad de ítems, lo que te decía, de 17,000 a 38,000, sino que ha habido una mejora sustantiva de salario. Antes, como no se podía mejorar los salarios, lo que se decidió es, bueno, no te puedo subir el salario, pero te puedo rebajar las horas de trabajo, ¿no? Pero como ya había un salario bueno que permitía al médico dedicarse a tiempo completo las 8 horas, se pretendió volver a eso. Porque no solamente había un problema con 6 horas, sino que muchos médicos, además, dentro de sus 6 horas, tenían el beneficio de poder dar 2 horas de cátedra al día y al final los ítems completos terminaban trabajando 4 horas y faltaban. Habíamos incrementado de 17,000 a 38,000, pero aún así había una demanda insatisfecha que se quiso cumplir aumentando a 8 horas la jornada laboral. Ahí hubo un conflicto muy fuerte, al final no se llegó a ningún acuerdo. Ahí nacen el liderazgo médico que ha tenido estos últimos 8 años. En 2012 sale el doctor Cruz, que es el renunciante ministro hasta hace 2 meses, y aparece el doctor Larrea, el renunciante viceministro hace 2 meses, que se han hecho cargo de la pandemia con los resultados que todos ya conocemos. Ahí comienza el conflicto con los médicos. En la reforma del Código Penal, los médicos no tenían un planteamiento como el que nos dice Franco. Eran básicamente 2 puntos que se plantean. Uno era la negligencia médica, que ellos planteaban que un error no podía ser considerado un delito, pero claro, en ese momento había una posición ideologizada, política de mucha gente que dice, no, que no se moleste al médico, pero claro, cuando un médico corta la pierna derecha, cuando había que operar una rodilla izquierda, se vuelve conflictivo y por eso es importante la negligencia, por eso es importante que se tipifique la negligencia. Y el segundo elemento que estaba en el código era la objeción de conciencia para algunas intervenciones. Entonces, obviamente la movilización es muy fuerte y yo sí asumo como una derrota política, pero que no le duele al gobierno, yo creo que le duele a la sociedad. O sea, cuando has derrotado y has dejado a la sociedad sin un mecanismo de defensa de la negligencia por el ejercicio profesional, no solamente médico, jurídico, de construcción, de lo que fuera, no es una derrota pues del MAS, del gobierno, es una derrota de la sociedad,
que se queda indefensa ante la mala praxis. Quizá hoy no es el momento de plantearlo ya, pero son elementos de que cualquier sociedad moderna las tiene que incorporar y es importante que existan. Me parece muy político, muy ideologizado, tratar de hablar de derrota política, derrota gubernamental, porque obviamente cuando tú tienes 20 cosas que avanzar, tienes que ceder en una y dejar sin avanzar, que a mí me parece una pena, y creo que en algún momento hay que lograr otra vez grandes pactos entre todas las fuerzas para ir adelante con una reforma procesal que te hacía mucho más cortos los procesos, que te evitaba corrupción en la justicia, pero bueno, ese es un tema aparte que habrá que discutirlo en otro momento, o ya en otro programa exclusivamente. Pero sí, son esos 3 hitos del tema y totalmente de acuerdo, o sea, hay insuficiencias de tecnología y creo que la diagnosis en estos 3.000 centros, 3.200 centros que hay ahora, tienen que estar equipados por lo menos con rayos X, tienen que estar con ecografía y eso ubicado en un gran sistema de diagnóstico, ¿no? O sea, necesitas un Cardex nacional. Cuando te hacen en Achacachi tu diagnosis y te traen de emergencia, te derivan, te hacen una referencia de un centro de primer nivel a uno de segundo o de tercer nivel, ya no tengan que volver a perder tiempo en laboratorios y ya sepan con qué estás llegando. Hay que implementar esa tecnología, hay que implementar tratamiento porque hay que verlo en la dimensión grande. Hemos mejorado muchísimo en la mortalidad en el parto. Hemos mejorado muchísimo en la mortalidad en los primeros 5 años. La gente ya no se muere de diarreas como se morían en todo el país. La gente ya no se muere de infecciones broncopulmonares como se moría en el país, pero sí todavía no hemos logrado superar las enfermedades que necesitan mucha tecnología, como lo que dice Franco, que son la diálisis, el cáncer. Se ha aumentado un montón. Usted puede preguntar a todos los dirigentes de diálisis cuánto se ha aumentado en camas para diálisis, y eso ha mejorado un montón. Y por supuesto, siempre va a seguir faltando más. Siguen habiendo lugares donde se hace a 3 turnos, que trabajan 24 horas las máquinas, que tienen que darse solamente unas cuantas horas, 2 o 3 horas para limpieza diaria, y el resto del tiempo están funcionando a turno. Y eso es parte de ser un país tan postergado como el que hemos sido. Pero, por supuesto, se ha avanzado mucho y falta mucho por avanzar. Eso es en el tema recurrente y que tiene que ser una política pública sostenible de ir mejorando aún más. Eso no tiene nada que ver con lo que pasa en una emergencia. Sebastián, voy a poner un poquito mi intervención en 2 ámbitos. Quiero mostrarte a ti y también mostrarle a nuestros seguidores una noticia del 2018 que un poco preocupó y se pararon las alertas en aquel momento, y es esta que publicó en su momento El Deber. Y lo otro, quiero ya dar el salto al tema político, porque más allá de lo que se diga en el tema de salud, en el tema político, de si hubo golpe o si hubo un fraude electoral, el MAS sigue siendo fuerte en Bolivia. Y bueno, empezaremos por lo inicial. Es esta información del Deber. Es de julio del 2018 y fue algo fuerte, ¿no? Evo dice que por falta de orientación no se invirtió en hospitales y lo critican. El mandatario participó en la firma de contrato de la construcción del primer instituto gastroenterológico en La Paz. Los políticos de la oposición lamentan que los ministros de salud no hubieran dado suficiente información. Necesitamos su participación, me voy a ir directo al textual. Necesitamos su orientación porque últimamente aparecen nuevas enfermedades, el tema cáncer, antes no era así, porque ahora aparecen hermanos con problemas de cáncer, tal vez no hemos previsto oportunamente por falta de orientación, recién ahora estamos invirtiendo hospitales, expresó Morales. Y yo te veo en cierta manera bastante autocrítico, pero mira qué complicada esa información, ¿no? Es bueno contrastarlo con hechos y con datos concretos. En el 2018 el expresidente se da cuenta de la importancia de la salud. Y si no me falla la memoria, en el plan de gobierno del MAS para la gestión que empezaba el 2014-2015, el tema del Seguro Universal de Salud era uno de los anuncios fuertes.
era muy fuerte, ¿no? Pero recién se activa el último año, el 2019. Ahí yo creo que va un poco la crítica, no solamente en el tema del seguro de salud, sino también en la lógica de la administración pública justamente en esa área. Y por otro lado, si luego de eso podemos dar un paso hacia el tema político, bien, el MAS está parado en este momento, hay una lógica. Desde mi punto de vista, el gobierno de Áñez tenía claramente el escenario de la tendencia de la pandemia y esta posición nadie me la va a quitar. El 3 de mayo yo creo era la fecha eficaz y eficiente para hacer la elección. Por los datos que se tenían, la pandemia estaba por debajo de los mínimos establecidos y que después de anunciar la cuarentena dinámica, primero en mayo y después en junio, que es donde realmente se realiza, se dan esos saltos. El más allá del debate de si hubo golpe o si hubo fraude, porque la idea del fraude, a mi juicio, está con cierta crisis porque la Fiscalía no ha tenido del todo elementos como para encontrar culpables. El fraude era tan claro y tan monumental, debiera haberlo tenido. Además, porque, bien, el informe de la OEA no habla de fraude, aunque Luis Almagro sí lo dijo en un par de veces en la Asamblea General de la OEA. Y además porque no hace falta un fraude monumental para inclinar un poquito la balanza, ¿no? Y en eso quizás hay muchos elementos. Y la teoría del golpe, evidentemente, también se cae cuando es el mismo MAS con el gobierno de Áñez en un acuerdo, en un diálogo, cuando deciden anular primero los comicios del 20 de octubre pasado y luego de eso convocar a elecciones, primero para el 3, luego para antes del 6. En síntesis, el MAS sigue siendo fuerte, pese a la dinámica, pese a las acusaciones que puedan haber por la Administración de Salud, por la gestión que hayan tenido, por el desempeño de algunos casos de corrupción que también los ha habido en este gobierno. Y pese a todo, no ha habido hasta el momento una encuesta que al menos al MAS lo pongan en segundo lugar. Háblanos de este tránsito también político, por favor, y si puedes comentar esta noticia del 2018, donde Evo Morales admite y reconoce que no ha sido bien asesorado para atender el tema de salud. A ver, el plan de los 54 hospitales es anterior. El plan de los 54 hospitales es un plan que sale en la elección del 2014, o sea, para la victoria del octubre del 2014. En ese programa estaba el plan de los 54 hospitales, de los cuales eran 50 hospitales de tercer nivel. No, perdón, era 4 de especialidad, eran 4 especiales para tratamiento de cáncer, del corazón, broncopulmonares y de diálisis y renales. Era otra cantidad, si no me equivoco, de 14 hospitales que eran de tercer nivel y el resto eran de segundo nivel, como los que hemos visto en Montero y en otros lugares más. De los cuales solamente se ha podido avanzar 14 y ahí se ha atravesado con muchos problemas. Uno de los problemas era el asesoramiento de dónde colocarlos. Ejemplo, en La Paz hubo un problema muy fuerte por el terreno con la Alcaldía de La Paz, que al final inviabilizó la construcción. En el Alto se logró hacerlo con más facilidad. Se hicieron, si no me equivoco, 2 en el Alto. En Montero se logró, y en otros lugares las tensiones políticas se hicieron muy difíciles para avanzar, y 2, las tensiones con el Colegio Médico de las que hacía referencia Franco y lo que habíamos hablado. Creo que 14 es un número que alivia. O sea, ustedes se acordarán, en Montero hasta hace poco había una presión muy grande en la ciudadanía de que se habilite el hospital, pero no se podía hacer porque Yanine quería pintarlo primero de verde antes de entregarlo, cuando había gente que estaba colapsando y no tenía atención médica.
pero yo sí creo que por lo menos podíamos haber duplicado esa cifra, llegar a 30 hospitales, pero ahí faltó un poco de coordinación entre niveles de gobierno, entre gobernaciones, entre alcaldías que tienen un poco la competencia también. Y ese fue un plan generoso porque trató de hacer hospitales de segundo, primer nivel, tercer nivel, que a veces son competencias municipales o son competencias de las gobernaciones, pero el presupuesto se puso ahí y está disponible aún hoy y ojalá que eso se pueda seguir avanzando. Y en eso es que donde faltó mucho más asesoramiento para poder haber llegado a acuerdos de espacios, de terrenos, de en qué lugares de la ciudad hacerlos. Y eso obviamente ya queda para la historia y seguramente el futuro tendrá que ser mucho más proactivo en eso y tendrá que enseñarnos las lecciones. El otro tema que tú planteas creo que es un tema un poco más largo. El tema del fraude tiene que ver con posiciones políticas. El informe de la OEA no ha encontrado ni una sola mesa donde se haya vulnerado la voluntad popular. El informe no lo dice. Almagro lo plantea así. El primero que saca es el periódico El Deber, esa noche que tenía que haber entregado un miércoles. El jueves o viernes se amotina la policía y el domingo la OEA apresura su informe y lo saca en la mañana, a las 4 de la mañana, y a las 4:15 El Deber ya tenía el titular avanzado con fraude. Creo que es para un programa un poco más largo, cuando gustes te puedo contar a detalle lo que pasó esos días. No sé si este es el momento, pero cada vez sí se va cayendo. Hasta ahora nadie te puede decir en qué mesa se ha hecho ese fraude monumental, y es entendible, ¿no? O sea, algo tiene que ofrecer ese candidato para poder competir ahora. Pero lo podemos hablar, yo creo que eso amerita un programa mucho más largo. Es algo que me digas que aquí nos extendemos y si me das esa luz verde le podemos meter, te puedo contar exactamente lo que pasó y a qué se refiere cada punto del informe de la OEA cuando plantea los 5 puntos que ellos plantean. No sé, tú me dices, Gabo. ¿Sí? Adelante, ya. Sebas. ¿Qué pasó ese día? Acaba la jornada electoral en todo el país y la OEA da su certificado de que todos sus observadores y todos sus indicadores, todos sus seguimientos de prensa, hace una jornada totalmente tranquila y sin ningún problema en el país. Una semana antes, el órgano electoral anuncia que el TREP va a dar resultados hasta el 85%, hasta el día de la jornada electoral. Aproximadamente a las 8:40 de la noche da hasta el 82%, si no me equivoco. La tendencia era cada vez más creciente, la brecha empezaba a crecer y el informe que se da, si no me equivoco, da de 8.9 de diferencia ya entre Evo Morales y Carlos Mesa. En ese momento sigue el conteo, dos conteos diferentes. Uno que es el TREP, que es un conteo rápido, que es básicamente con fotos de actas, con fotocopias, sin verificación, y el conteo oficial, que es con actas oficiales, que son verificadas, que son contrastadas, y por eso tiene un proceso mucho más lento. El sistema de conteo oficial no para nunca. Está el observador de la OEA, Alex Bravo, que está todo el tiempo ahí y él puede dar fe que en el conteo oficial nunca hubo una interrupción, nunca se paró y continuó hasta el final. De hecho, la OEA al final decide no hacer un conteo en el sistema oficial de cómputo, desconozco la razón, pero se dedica al TREP. ¿Y qué pasa en el TREP? Poco después del primer reporte que da el TREP, con 8.9 de diferencia aproximadamente, la empresa Ethical Hacking del señor Andrade, amigo de Tuto y que llora la partida de Tuto cuando renuncia al cargo de co-canciller, él dice que el sistema ha sido hackeado. Al anuncia, hay un informe, se lo pueden pedir en el órgano electoral quienes quieran, y en ese momento la decisión que dicen el sistema ha sido hackeado y desde ese servidor se está subiendo datos. ¿Ya? Eso es lo que se plantea el informe de Andrade. Andrade se lo pasa a la presidenta del órgano electoral y en la sala plena tengo entendido que deciden en la desesperación
cortar el conteo porque le están diciendo que una elección tan apretada se ha hackeado el sistema y se está subiendo datos. Error, puede ser, si hay un error tendrán que asumir, porque a lo mejor no tendrían que haber cortado y dejar nomás, pero hay ese sistema. Se le dice a el señor Guzmán de Rojas, de la empresa, no me acuerdo en este momento, ¿cómo se llama la empresa? No sé si tú me ayudas. Él dice, no, lo que pasó es que hace 5 días, 6 días, una de las computadoras que suben los datos se dañó y yo reemplacé esa computadora por una exactamente igual. Una exactamente igual. Eso también está en un informe y estoy subiendo desde allá, pero se está subiendo la información que efectivamente nos llega del sistema que hemos armado. Antonio Costas ratifica que es un error, ¿por qué cortan el sistema? Si esa computadora ya estaba, y el señor Guzmán de Rojas, en ese momento, se queja contra Ethical Hacking, contra el señor Andrade, y le dice, ¿por qué no has dicho eso? Yo pensé que estaba registrada esta computadora, porque en los 2 o 3 simulacros previos que han habido los días anteriores, ya estaba esa computadora y no has dicho nada, porque has esperado hasta el día de hoy. Eso también está en un informe que cuando eso se vuelva judicial tendrá que valer. ¿Cuál es el tema acá? En el primer elemento que detecta la OEA, que es hackeo, ¿no? Dice tal cual. Y te plantea que la elección debe repetirse porque el sistema era vulnerable. Conceptualmente vulnerable, sí, pero nunca ha sido técnicamente vulnerable. O sea, no se han subido datos de una computadora de alguien que se inventó en no sé qué oficina y no sé qué fantasía se plantea ahí. A lo que se refiere la OEA es a que el señor Andrade dice que había un servidor que había hackeado el sistema y estaba subiendo datos desde ahí. Y el señor Guzmán de Rojas aclara que es una computadora que se había dañado, de las 20, de las 25, y desde esa computadora se estaba subiendo lo que se tenía que subir. Ese es el primer dato, y si hay responsabilidad del señor Guzmán de Rojas por no haber reportado oficialmente de que había cambiado la computadora, tendrá que asumirla. Si el señor Andrade no ha cumplido su rol de fiscalizar en los simulacros, tendrá que asumirlo. Si la gente del órgano electoral tendría que haber tenido un protocolo para cuando alguien pasa eso y no haber cortado, tendrán que asumir. Pero cuando la OEA dice hackeo, se refiere a eso, ¿ya? 2, dice, se rompió Neotec, la cadena de... Neotec, exactamente. Neotec es la que estaba a cargo de el TREP y ellos, no sé, cuando te dicen que ha sido conceptualmente vulnerable, ellos seguramente al concepto tiene que ser a los manuales de funcionamiento, a los manuales de emergencia, a los manuales de riesgo y no hace referencia al otro. O sea, cuando puede ser técnicamente vulnerable, que han vulnerado el sistema, o cuando es conceptualmente vulnerable. Nadie ajeno a lo que tiene que subir ha subido datos. Eso tendrá que aclararse, es mejor respirar, es mejor que la gente deje el apasionamiento y cuando sea necesario, la justicia aclarará ese dato. Ese es el punto 1 de lo que plantea la OEA. El punto 2 de lo que plantea la OEA tiene que ver con la ruptura de la cadena de custodia, ¿ya? Dice, se rompió la cadena de custodia. Perfecto. ¿A qué se refiere cuando dice se rompió la cadena de custodia? De que hubo un grupo de ciudadanos que empezaron a quemar las infraestructuras de los órganos electorales, que empezaron a quemar papeletas que ya habían sido contadas y empezaron a buscar actas para quemar. En 2 o 3 departamentos por lo menos lo han logrado, por suerte ya estaban esas contabilizadas y subidas. A eso se refiere con ruptura de cadena de custodia. Entonces, hay 2 tipos de responsabilidades. Una responsabilidad de quienes han hecho el daño a eso. O sea, ahí están las cámaras, habrá que identificar quiénes son. Había gente con máscaras y algunos más loquitos sin máscaras que se han dedicado a quemar las oficinas de los órganos departamentales electorales y a quemar el material ahí adentro. Se han dedicado a sacar de los autos papeletas y boletas. Eso es delito. Concordamos con la OEA, eso es delito, por supuesto. ¿Y quién está a cargo de la cadena de custodia? Primero, por supuesto, el que organiza ese día, que es el órgano electoral. Entonces habrá que ir a los vocales y decir, señores, ustedes estaban a cargo de la cadena de custodia. Y ellos dirán, sí, pero operativamente estaba el gerente de tal cosa, de logística. Ah, señor, usted estaba a cargo.
Sí, pero yo le mandé esto a policía. Acá está la carta que recibió el general Yuri Calderón. Ah, entonces el general Yuri Calderón se fue a comer sanguchitos ese día y no estaba cumpliendo su deber. Ah, qué lindo. Hay que llevarlo de la orejita a los estrados y preguntarle, ¿dónde estaba usted y dónde estaban sus comandantes departamentales cuando tenían que cuidar las ánforas? Eso es cadena de custodia. ¿A quién se refiere, pues, cadena de custodia si no es a eso? Tercer elemento que plantea la OEA. El director de Democracia, que es mi amigo y mi contacto, en su red de LinkedIn, 3 días antes pide un experto en grafología. Y se saca de por ahí a 2 expertos en grafología, porque el diputado Barrientos dice que se han adulterado y falsificado actas. Y vienen esos expertos en grafología y se van a unos cuantos recintos, en algunos lugares 16 mesas, en otros lugares 16 mesas, y llegan a la conclusión de que son las 16 actas firmadas por la misma persona, que es la misma letra que llena las actas. Y ahí hay 2 elementos. Primero, bueno, que le pregunten a esa persona, identifiquen a esa persona y llamen a los vocales quién llenó las actas. Y segundo, se van a encontrar con que no es ningún problema. Porque él dice, estas actas han sido llenadas por la misma persona, y sí, y puede ser el director del colegio, puede ser el notario de la Corte Electoral, hay que identificar quién es. Eso no te hace que sea una adulteración de la voluntad popular. Eso te dice que es una persona que tiene mejor letra en la comunidad y que va. Y la prueba de que eso es malo, dice, es que en esas mesas, casualmente, el MAS ha sacado más del 90%, como lo ha sacado en las últimas 15 elecciones que la OEA ha venido a ver, y que son casualmente Norte Potosí, y que son lugares donde el MAS tiene muy fuerte presencia. ¿Eso prueba que se ha adulterado la voluntad popular? De ninguna manera. Y lo más divertido, y al final dicen, como todo esto genera tantas dudas, tiene que irse necesariamente a una nueva elección. Ahora, cuando se los invita a venir, se les dice, vengan a verificar si ha habido adulteración de la voluntad popular, no a cómo ustedes creen que debía ser una elección y cómo son las elecciones. Y ahí habían 2 formas de hacer. Porque cuando tú vas a ir a hacer una auditoría, tienes que ir a verificar actas. Y hay 2 mecanismos, 2 procedimientos para hacer una auditoría. El primer procedimiento es, o le metes una revisada a las 35,000 actas, una por una hasta encontrar algo, o haces un muestreo, pero un muestreo aleatorio, ¿no? Tú eliges el 1%, el 2%. En este caso, ellos han elegido el método del 1%. Son aproximadamente 35,000 mesas, 10% son 3,500, el 1% son 350 actas, que es un poco lo que han revisado. Esas 300 actas, para que tenga una validez estadística, tienen que ser actas seleccionadas de manera aleatoria. Y ellos han ido a encontrar solamente las actas que habían sido observadas. Es una auditoría sobre actas observadas. ¿Qué han encontrado en estas actas observadas? Esas cosas que te digo, que había la misma firma en 16, en otro colegio lo mismo, porque en Bolivia normalmente en todas las mesas donde hay problemas de escritura, incluso en su momento había problemas de alfabetismo, había una persona que tenía mejor letra y escribía las actas. Eso no significa en ningún momento que haya habido adulteración de la voluntad popular, y eso no está prohibido, ni mucho menos, si no hay una persona responsable por ley de hacer esas actas. En ese contexto es lo que plantea el informe de la OEA. Y ese informe, de esa forma, el deber lo interpreta que es fraude, y como sabe que no tiene otra cosa más, Almagro al día siguiente plantea, el fraude se dio el 21F, o sea, dice, afirma, el informe hay fraude, pero yo no quiero discutir sobre el informe, que quizá no se encontró nada, yo lo planteo como que el fraude ya se dio el 21F. Eso es lo que plantea Almagro. Tiene una posición política, tiene un rol, tiene un juego, tiene una doble moral en todas partes, y en fin, es el secretario general electo, seguramente ahora va a volver a venir una misión de observación de la OEA, pero así de débil es. Hay muchas tentaciones en América Latina, en muchos organismos, de iniciar un proceso penal, porque ese informe puesto así ha generado 40 muertos en enfrentamientos. Ahora, la doble moral que tú dices y que apuntas a Almagro,
¿Es producto de la reflexión o lo sabían antes? Porque ¿cómo es posible, digamos, que le den carta blanca a la OEA si es que esto significa el haberle pedido de que haga un informe vinculante y salga el informe como ustedes dicen que ha dicho? Y por otro lado, entendiendo las cosas de esta manera, ¿cómo es que en el Senado y en diputados se abre la carta blanca para que, no sé si por accidente o qué, Áñez sea presidenta? No, otra vez, no hay que confundir los momentos. Uno es un momento en el que se genera un conflicto social, en el que se le pide a un movimiento internacional que detecte dónde se ha adulterado la voluntad popular y que tú tienes que tener la buena fe, o sea, tú no actúas de mala fe. Entonces, una cosa es tratar de resolver un problema de gobernabilidad, de darle transparencia a una entidad internacional, y otra cosa es cómo actúa la entidad. Eso no tiene que ver con doble moral de nadie. Y bueno, ya conoces lo que pasó, ya sabíamos lo que había pasado en El Salvador, ya sabíamos lo que había pasado en Honduras. En Honduras, Jorge Quiroga estaba de jefe de misión, anuncia que hubo adulteración del acta popular y él decide validar la elección sin ningún problema. Jorge Quiroga cambia su informe, en fin, eso es otro momento, otro tema, ya va. Es un tema. El otro tema es lo que pasa después del golpe, con las muertes y una sociedad que estaba a punto de enfrentarse, en el que ya el ejército había recibido el soborno del papá de Camacho, en que la policía había recibido el soborno del papá de Camacho y había que llevar adelante. Que el MAS se siente que valide no significa ni que ella haya cumplido el procedimiento constitucional, ni significa otra cosa. Significa que cuando ya hay un hecho político, hay que dar el paso adelante y resolver el problema político y retornar y recuperar la democracia. Son dos temas totalmente diferentes. O sea, no significa que porque el MAS al final tuvo que sentarse y convocar una nueva elección y generar leyes nuevas, no significa que no haya habido golpe. O sea, esas son dos cosas que no validan, ¿eh? No es una cosa, ni siquiera en la lógica simbólica aguanta eso, ni un sí entonces te aguantaría eso. Lo que yo veo acá que nos relata Sebastián es más o menos que tenemos al MAS en estas elecciones y con la OEA haciendo la auditoría casi como una víctima de lo que ha pasado, ¿no? Cuando hemos visto que el movimiento al socialismo pues ha controlado los poderes del Estado durante casi la totalidad de los 14 años de gobierno, no solamente lo que es el Ejecutivo, un legislativo con 2/3, incluso el judicial con este tema de lo que han sido las elecciones judiciales y también el órgano electoral. No nos vamos a olvidar cómo se ha habilitado Evo Morales para las últimas elecciones en las que participó, vulnerando lo que ha sido el 21 de febrero, el referéndum, en el que él mismo dijo, no, presidente, quiero saber si me quieren o no me quieren. Señor presidente, no lo queremos en otra nueva elección, y se termina habilitando, ha vulnerado lo que es el 21F, se han llamado a unas elecciones primarias que no han servido absolutamente para nada, y estas elecciones generales al final anuladas. Son 400 millones de bolivianos que hemos desperdiciado a la mala en caprichos directamente del expresidente. Ahora, ¿cómo podemos entender eso, Sebastián? Que el MAS que tú nos pintas en la anterior elección sea la víctima de todo esto, cuando controlaban los poderes del Estado, cuando el mismo Almagro visitó poco antes aquí a Evo Morales, lo ha recibido en Palacio de Gobierno, se lo ha llevado al Chapare, han bailado, han comido, y que después ha sido Evo Morales también quien ha pedido lo que es esta auditoría vinculante. No ha sido el pueblo, no ha sido la población, ha sido Evo Morales que dijo, no, que sea la OEA y vamos a respetar lo que es esta auditoría. Tú nos estás pintando más o menos un panorama en el que, puta, pobrecitos, los del MAS no les han hecho la chanchada más o menos para sacarlos del gobierno. Y esta teoría del golpe de Estado, que al final es Eva Copa como presidenta del Senado, quien llama a lo que son las elecciones, ¿no? Y tenemos un golpe de Estado sin un tanque afuera, tenemos un golpe de Estado que ha sido una presidencia de la Yanina que ha sido avalada por el mismo movimiento al socialismo, con la bancada que 2/3 que aún mantiene. No, querido Álvaro, no te equivoques. Sí ha sido con tanques, sí ha sido con militares, sí ha sido con policías, sí ha sido con amotinamiento, sí ha sido con amenazas, sí ha sido con intentos de captura,
Entonces, creo que ahí no hay que equivocarse, o sea, hay elementos periodísticos, puedes decir, bueno, se lo merecían y bueno, mejor me callo, me hago loco, pero no te equivoques, hay que leer un poquito la prensa. En pleno conteo, en plena auditoría, y cuando se sabía que iba a ser vinculante, vamos a reconocer, pese a que no había una obligatoriedad, hay un elemento ahí central. Primer elemento central, que hay un cabildo donde el señor Camacho, 10 días antes de la elección, del día de la elección, dice que no va a reconocer ningún resultado que le dé por ganador al MAS. Y en el espíritu democrático que siempre tuvo el MAS, lo deja pasar con una manifestación de libertad de expresión, pero eso era sí sedición, no las cosas que se inventa Murillo. Eso sí era sedición, y si usted ve el Código Penal y lo buscas en la tipificación, eso cabe totalmente como sedición. Eso es el elemento número 1. El elemento número 2. ¿Y no contaríamos como sedición que el movimiento socialismo y Evo Morales hayan desconocido lo que ha sido el referéndum 21F, como lo ha hecho Camacho? No voy a reconocer si Evo Morales gana, y Evo Morales no ha reconocido la votación contraria a él mismo. Me has preguntado una cosa y te voy a después responder lo que tú me dices. Segundo elemento, tiene que ver con la forma en la que se amotina la policía. Un motín policial es contra toda naturaleza. La institución policial tiene como su característica la disciplina. Eso es la esencia de un organismo armado, porque el organismo armado tiene que estar siempre subordinado a un mando civil, porque si no estamos creando una fuerza abusiva que hace lo que le da la gana. Cuando rompe eso, hay una ruptura del orden constitucional, y mucho más cuando la fuerza policial y la fuerza militar le piden al presidente su renuncia. Y ahí es donde no hay que equivocarse, hermano. Si un ladrón viene y te muestra la pistola y te dice, dame tu billetera, y vos, para preservar tu vida, se la entregas y el tipo se va, no es pues que vos se la has entregado por gana y gusto, te ha intimidado con las armas, ¿ya? Eso se llama robo también. Y mucho más si después el propio Camacho confiesa que su papá sobornó tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales para que se replieguen. O sea, cuando él se hacía al valiente convocando la movilización, él sabía que la policía y las Fuerzas Armadas ya estaban en eso. Pese a todo eso, el pueblo sale a defender su gobierno, y ahí es donde ya no hay dos bandos sociales, sino hay ya la policía y el ejército asesinando a más de 40 personas, deteniendo a más de 1,000 personas, apresando a más de 400 personas, y con todas las violaciones de los derechos humanos que la CIDH y Naciones Unidas ya han determinado como masacre. Eso tampoco lo ve acá. Y cuando tú te haces la burla de las víctimas, hermano querido, es grave, porque esas 40 personas que han muerto han dejado hijas huérfanas, que se van a quedar desvalidas de sus papás, y que van a tener que dedicarse a cualquier cosa a los 14 años. Y ojalá como Estado podamos identificar bien a todas esas víctimas y protegerlas, porque no es justo que por los caprichos de un sector político se pueda ir a matar a esas 40 personas de la forma en la que se han matado. Porque cuando ponemos recursos para que esté mejor el ejército, la policía, es para que nuestra soberanía y nuestras fronteras estén mejor resguardadas en el caso del ejército. Y cuando damos a la policía es para que esté atrapando ladrones de inseguridad ciudadana. Y no, han ido a reprimir al pueblo que estaba reclamando su justo derecho a la continuidad democrática. Eso ya lo verás. Y cuando tú planteas y te haces la burla de que somos víctimas, sí, nos han matado 40 personas y duele. Y por supuesto que sí, cuando estábamos en gobierno, un señor que tiene mucho dinero ha sobornado a las fuerzas policiales para que rompan su juramento. Y sí, duele. Y a partir de eso se ha perdido la oportunidad de un país que venía hacia adelante, y lo reconocen todos los organismos internacionales, no solamente económicamente, sino también lo dicen que es por primera vez en la historia Bolivia ocupaba un buen puesto en desarrollo humano alto. Todo eso se ha perdido. Y por supuesto que duele. Pero aún así, no nos ves llorando. No estamos haciendo las víctimas. Estamos convencidos, estamos firmes, estamos avanzando para recuperar la democracia, porque creemos que solamente con democracia vamos a salir de este desgobierno que nos tiene una crisis sanitaria descontrolada
y una crisis económica y de desempleo que nunca ha vivido el país desde hace más de 80 años. Te voy a dar un dato más. Desde 1985, que la población en ningún tipo de estudio social, en ningún tipo de encuesta, planteaba que le preocupaba el hambre. Hoy hay gente que ya está, un 22% de la población le preocupa el hambre. Así estamos. Por eso es importante la democracia ya. Y todo lo que te puedes querer fundamentar no sirve para que esto se quede 5 años, hermano. Necesitamos recuperar la democracia ya. Sí, sobre ese punto. Hay cosas que no estoy de acuerdo. Si me dejas hablar, Franco. Este tema de que nos han matado 40 personas, oye, es complicado porque esas 40 personas no estaban defendiendo al gobierno del movimiento al socialismo. Esos hechos se han dado después de que se ha visto que que los policías estaban cortando lo que es la huipala del símbolo que tienen en el uniforme. Esa gente estaba saliendo por la huipala, y si tú te vas a ir a lo que son medios, a lo que son videos, a lo que es prensa, te vas a dar cuenta que esa gente en ningún momento estaba saliendo a defender la permanencia de Evo Morales, no estaba saliendo a defender al movimiento socialismo, no era un movimiento que estaba meramente político. Esa gente se ha indignado por el tema de la huipala. Revisa los videos de esos momentos, de esos días. En ningún momento dicen, oye, que vuelve Evo Morales. Estaban pidiendo respeto a un símbolo patrio. Así que decir que no se acaba 40 personas, sí, han fallecido. ¿Y en Sacaba? 40 personas. En Sacaba también ha habido asesinatos, ha habido gente muerta, y esa gente también estaba inmersa en eso. Ahora, ¿qué es fácil para el movimiento del socialismo? Todos por otra cosa, todos por otra cosa. Han matado, ha sido casualidad esos días. Han matado 40 personas, 40 de nuestros... están tomándolo como algo personal. Esa gente no estaba defendiendo al movimiento socialismo, Sebastián. Esa gente estaba defendiendo directamente lo que son sus símbolos. Ahora, si vamos a hablar de Camacho, que he dicho que es sobornado, también pues las Fuerzas Armadas han salido artículos, o sea, después se ha sabido que han presionado a Calimán, oye, para que hable con Evo Morales y diga, por favor, ¿sabe qué? Aconsejemos al presidente, estamos en este momento en crisis, porque ¿qué quería Sebastián? Que salgan las Fuerzas Armadas a reprimir y a matar al bando contrario, a los que se estaban movilizando en contra del movimiento socialismo. ¿Por qué eso hubiese ocurrido si salían las Fuerzas Armadas? Hubiesen salido a reprimir a los que estaban... ¿Qué pasa? Que la policía actúe como ha actuado. Hermano Álvaro, ¿me dejas hablar? Si me dejan hablar del programa que lleva ese nombre, hermano querido, 20 días de conflicto, ni un muerto, 20 días de conflicto, ni un muerto. Esa es la lección de cómo se maneja la policía en un conflicto social. Por supuesto que no, así se maneja. Te estoy diciendo que así se maneja así la policía. No se maneja como se ha manejado cuando asume Áñez. Todos los días, Sebastián. Una moción de orden. Estás muy apasionado, hermano. Moción de orden. ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Les voy a tener que cerrar micrófonos, si no. Flash de último momento, les voy a mostrar información reciente, por favor. Aquí tienen lo que está pasando con el COVID-19. 1,253 casos, es el punto más alto, creo que es la jornada más alta, ¿no? Sí, bastante alto. Sí, 1,253, 36 fallecidos. No se asemeja a lo que pasó a principios de semana, donde habían casi 50 fallecidos, pero lo estamos pasando mal. Y el dato que siempre les hago recuerdo, que es ¿no? Los sospechosos, 3,500 sospechosos, 3,500 sospechosos. Es complicado. Así estamos. Ese es el último momento. Les propongo hablar de cómo va el MAS para las elecciones. Más allá de los 40. Ahora, sí, lo que me acuerdo... Yo tengo una pregunta. Los fallecidos eran de ambos lados en algunos casos, ¿no? Evidentemente 10 o 12 en Sacaba, 10 o 12 en Sencata, pero también han habido policías, ha habido lo de Montero y demás. Ahorita el dato exacto y desagregado no lo recuerdo, pero sí de que evidentemente los datos de fallecidos más grandes eran de Sacaba y Sencata, sí, pero no solamente de un lado, sino también del otro en distintas circunstancias. Franco, y luego, por favor, si damos el salto a la coyuntura actual, sería algo buenísimo, por favor. Gracias. A la coyuntura actual. Gracias, Gabriel, déjame hablar. Se hace una pregunta. Eventualmente, si no se realizan las elecciones el próximo 3 de septiembre, ¿cuál es la posición del MAS?
Es decir, en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento, van a exigir que se postergue un mes más. ¿Cómo es esta posibilidad también de discutir un, entre comillas, informe científico que evalúe la gravedad, profundidad y administración de los casos de COVID-19, de los riesgos que aparentemente vamos a tener todos quienes acudamos a las urnas para precautelar nuestra salud? ¿Cómo ves esta situación desde el punto de vista partidario? ¿Cómo se va a mover el MAS? Entiendo, por lo último que indicabas, es que van a apoyar la elección porque es la única forma, tú decías, de recuperar la democracia. Muy bien. Esto significa que aceptarían eventualmente una postergación más o no, y si efectivamente también consideran la necesidad de incorporar un debate de carácter médico-científico para tener una foto de la situación sanitaria hasta el 3 de septiembre. Antes de hablar, tenemos un mensajito. Nos han estado escuchando muchas personas a lo largo de esta hora. Y como aquí dejamos hablar a todos, vamos a leer el mensaje. Ustedes saben que dejamos hablar a todos. Roberto Sanga Flores, buenas noches. La supuesta lucha por la democracia solo fue una excusa política por intereses de los personajes que ahora están candidateando. Y muchos jóvenes quedaron engañados y ciegos de venganza por ese discurso que manejaron. Y con todo respeto, Álvaro Rivera está mezclando muchos temas, sea más objetivo, está más perdido que en huevo en fricasé, dice Roberto Zanga. Bueno, dejamos de leer eso. Adelante, Sebastián. A ver, no es el primer, y aquí no hay que confundirse. Tenemos que tener mucho cuidado. Si tú ves y revisas un poco las redes sociales, cuando comienza el primer caso de COVID en Bolivia, se plantea de inmediatamente una politización. Y nosotros marcamos una línea clara. Mediados el COVID de marzo nos ataca a todos. El primer caso. Sí, sí. Si tú ves el mensaje que da Carlos Mesa, donde ya quiere politizar la pandemia, nosotros tenemos nuestra posición clara de que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Es un enemigo común y nuestra prioridad es la vida. Ese fue nuestro primer caso. Al día siguiente ya aparecen 3 o 4 casos más y nuestra posición se mantiene. Y decimos, vamos a suspender totalmente nuestra campaña, no vamos a tener concentraciones y no vamos a entregar material porque eso puede ser un vector de contaminación. Ni recuerdos, ni llaveros, ni afiches, ni calendarios, ni nada. Y así nos vamos a mantener porque pensamos que eso puede ser un factor. Y tampoco vamos a tener concentraciones. El mismo día, Ortiz, que estaba de jefe de campaña en Juntos, plantea que él va a cumplir la norma, que se había autoimpuesto, y que solo van a tener concentraciones hasta 999. Nosotros, cuya fuerza principal, nuestra capacidad principal es la movilización, la concentración, ya anunciamos a mediados de marzo que no vamos a hacer grandes concentraciones. Y durante toda la campaña no hemos hecho más que asesorar en todo el primer tiempo, hasta que nos hemos dado cuenta que esto ya era insostenible. Hemos planteado bonos, hemos planteado cuidado a los viejitos, pago de sus jubilaciones en casa, hemos planteado ampliar los horarios de atención, hemos planteado canasta de comida porque iba a haber hambre y para que se haga sostenible la cuarentena. Hemos hecho todo lo que hemos podido para que esto se pueda hacer sostenible. Lamentablemente no hemos sido escuchados del todo y no se ha logrado hacer sostenible esto. Pero no hay que engañarse. La intención del gobierno de Yanine Áñez no está fundada en la salud, está fundada en quedarse. Si no, no hubiera habido un recurso de amparo, primero, para ver el tema de los escaños, ¿no? O sea, el objetivo era tumbar la elección, no es la salud. El segundo, el voto de los jóvenes. Tercero, la fecha. Cuarto, la participación del MAS. Quinto, o sea, tienen muchas y muchas excusas para tratar de que no haya elección. Lo que Yanine, Murillo, Yerko Núñez quieren es que no haya elección. Ese es un plan claro. Segundo elemento, el órgano electoral nos ha dicho, movamos entre todos los partidos la fecha del 2 de agosto, que estaba establecida ya por ley,
que se había dado 90 días más, ampliando al 3 de mayo, que ya venía ampliado, porque yo necesito hasta septiembre para poder dar condiciones de bioseguridad, para que no se contagie la gente que va a cumplir funciones en la mesa, ni corra riesgo la gente que va a ir a votar. Y nosotros creemos que eso es razonable, porque no solamente es razonable para votar, sino es razonable para lo que tiene, a dónde tiene que ir la sociedad. El virus va a estar acá mucho tiempo más y tenemos que dar un paso hacia una nueva normalidad. Tenemos que tener medidas de protección en las manos, tenemos que tener barbijos, tenemos que empezar a funcionar en lo económico, en lo académico, en las oficinas, en los almacenes, y tenemos que tener un cuidado mucho más intenso en nosotros mismos. Tenemos que tener conciencia que la variable controlable somos nosotros mismos. Y el policía, en vez de estar deteniendo al que lo mira feo, le dice motín, debía estar con 100 barbijos en su bolsillo y al que lo ve sin barbijo se lo coloca. Eso necesitamos. Necesitamos que la vida se normalice, que la gente que tiene que vender salga a vender, que la gente que tiene que hacer procesos siga haciendo sus procesos, que el que tiene que construir siga construyendo con nuevas medidas de bioseguridad. No podemos estar 3 años metidos en la casa. Ya hemos dado un salto. Hasta este momento debíamos haber creado más condiciones para esta emergencia. Perfecto. Se ha hecho todo lo que se ha podido, corrupción de por medio. Pero se ha comprado barbijos en 80 bolivianos cuando cuestan 3. Ya, no importa. Pero debemos ir a una nueva normalidad. La sociedad necesita empezar a producir, la gente necesita empleo, la gente necesita vender, el que tiene su restaurante necesita vender, y el que va a ir a tomar tendrá que tener pues cuidado con las manos, cuidado con donde se sienta, tendrá que tener su barbijo, y tendremos que ir hacia adelante a una nueva normalidad con mucho más cuidados que los que teníamos en la vieja normalidad. Y lo mismo va a pasar, porque tú puedes tener una movilización como es una elección, o la haces tontamente y no le das bioseguridad, y no la trabajas, y vuelves un día de confrontación, o vuelves un día de rastrillaje, o vuelves un día en que a cada persona que entra al colegio le tomas la temperatura, y si tiene síntomas, ya lo tienes detectado. Es el gran momento para detectar a todo el mundo, ya que hasta ahora no se ha hecho ese trabajo. Nadie se puede explicar cómo hemos hecho para entrar a una cuarentena con 15, nadie se tocaba y salimos con 20,000. Y con 20,000 ya es posible salir porque hay una presión de la empresa o porque los bancos ya están presionando para que les paguen sus cuotas. Tenemos que tener ahí mucho cuidado con la gente. Entonces, yo creo que es importante lo que plantea Franco porque nos han dado las garantías de mover la fecha hasta septiembre, porque sabemos que el órgano electoral se ha comprometido que hasta esta fecha hay las condiciones suficientes de bioseguridad. Y segundo elemento, no hay un dato científico correcto, porque los datos están mal hechos. Lo que te decía en un principio, el CENETROP lo ha dicho, llevamos 23 días atrasados. Cuando te dicen 30,000 personas, te están dando un dato de mayo y no sabemos cómo se ha comportado esos que han sido detectados, confirmados hoy día, recién. O sea, hoy día se hizo la prueba, hoy día le han dicho, señor, usted está contagiado, ¿con quién se ha visto? También he visto pues con 1,000 personas en 30 días, porque hay una muy mala gestión de la pandemia. Y es con esos contagiados que se construyen los datos. Entonces, el dato que te quieran presentar, técnico, científico, médico, no sé qué, el calificativo que le quieras poner, va a ser un dato falso, va a ser un supuesto, va a ser un imaginario. Hoy día tienes a un señor que es epidemiólogo dando datos. Si la chica del tiempo diera esos datos, tendría exactamente el mismo efecto. No es un dato serio. No puedes hacer un dato serio cuando a cada confirmado has hecho solamente 1.5 pruebas más. O sea, solamente confirmas al que ya está enfermo y lo confirmas 30 días después cuando o ya se murió o ya se curó. ¿Sobre qué dato vamos a hablar? Aparte del temor de ir a una elección de Yanine. Sí, Gabo. Bueno, sobre el punto, ¿no? La ministra ha sido un poco errante en torno a las cifras, ¿no? Las 300,000, las 200,000, las 125,000. Es un poco complicado. Un dato objetivo es que los centros como INLASA solamente puede darte 300 pruebas al día, en el mejor de los casos. El CENETROP está colapsado. Angélica Sosa dijo de que hay muchos casos en las casas en Santa Cruz. El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz, hablé con él esta semana y me dijo que del barrido que hicieron el pasado fin de semana encontraron al menos 2,000 personas con síntomas
claros y evidentes del COVID. Sebastián, ¿tú crees, pero sin embargo, de que ir a votar va a ser como hacer un proceso o un trámite bancario, como dijo Salvador Romero? No, yo creo que un trámite bancario con las filas que hemos visto es mucho más complicado, porque habrán 400 sucursales en todo el país y van a haber 30.000 mesas, o sea, no va a haber tanta fila como la que ha habido en realidad en los bancos. Y yo te puedo apostar eso hoy. O sea, si tú calculas las filas que has visto en los bancos, en los supermercados, en toda la ciudad durante estos últimos 3 meses, te garantizo que van a haber 35.000 o 40.000 mesas frente a las 400 bancos que habían. Por supuesto que no, esas filas tan largas no vas a ver. Álvaro, Franco. Sí, bueno, definitivamente es fundamental ejecutar las elecciones, ¿no? Ahora, Sebastián, ¿cómo ves la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral en términos de la organización de las elecciones y en términos de la respuesta ahora que va a tener que dar para precautelar que nosotros cuando votemos no nos contagiemos, ¿no? Inicialmente creo que Salvador Romero ensayó una visión sobre el acto eleccionario que va a ser como asistir al banco. Se van a cumplir ciertos parámetros, distancia social, emitir el voto, hacerse PEPA inmediatamente, no pasa nada, ¿no? Creo que intentó ser didáctico Salvador Romero, pero desde el punto de vista político, ¿cómo ves tú, como parte del MAS, la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral? Creo que efectivamente tenemos que seguir indagando sobre el tema de el fracaso del proceso eleccionario el 20 de octubre del año pasado, pero no podemos negar que junto con tanta nebulosa que se ha desarrollado, el tema del fraude, actas, etcétera, el informe de la OEA, la teoría del golpe de Estado, etcétera, se ha desencajado a tal extremo el Tribunal Supremo Electoral y el conjunto del sistema electoral que ha sido muy difícil otra vez levantarlo. ¿Cómo ves la posibilidad de volver a confiar en el Tribunal Supremo Electoral, sabiendo que ha sido tan vapuleado, ¿no? Bueno, desde las elecciones de octubre. Sí. Por supuesto que siempre va a haber una susceptibilidad. O sea, al momento que existe uno o dos, la verdad que no sabemos quién, porque nunca se nos ha dicho y tampoco nos interesa averiguar, porque eso te indispone más. Al momento que hay un par de vocales, 2 o 3 vocales que planteaban que el MAS no pueda participar de una elección, ya te queda una susceptibilidad. O sea, que plantee proscribir al principal partido político del país, te deja una susceptibilidad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, el que no se haya hecho la elección en su momento, el 3 de febrero no había ningún problema de salud, lo podíamos haber hecho. Si tú calculas el 3 de marzo, el 3 de abril, el 3 de mayo, que no tenía un desborde de esto, con las medidas de bioseguridad se podía haber hecho, pero confiamos en que lo que nos ha dicho Salvador Romero, que el 6 de septiembre es la fecha en que él tiene todas las condiciones para dar bioseguridad, nos deja a nosotros bastante tranquilos. Se ha querido contaminar con muchos elementos, hemos ido resolviendo entre todos los partidos que queremos la recuperación democrática, los conflictos de territorialidad, de mayoría de edad, de proscripción del MAS, de todo. Entonces hemos ido sorteando todos los escollos y ojalá lleguemos a una elección y ojalá ahora no se chantaje con el presupuesto. He visto que todos los partidos han sido consultados sobre qué se puede hacer con los recursos de la Corte y hemos sido categóricos nosotros. Nosotros nunca hemos querido que el Estado dé plata a los partidos políticos. Ha sido el PNUD, Naciones Unidas, han sido organizaciones no gubernamentales como la Federica Ebert, como la Konrad Adenauer, un montón de ONGs que se dedican al fortalecimiento democrático, que han impulsado esta repartición de recursos públicos. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo, pero lo hemos hecho en el sentido de que estándares internacionales te dicen que eso es una garantía de que la democracia no es solamente para ricos, entonces hemos entendido en esa dimensión y hemos ido adelante. Nosotros, si tú ves la prensa histórica, nunca hemos querido que se le dé recursos del Estado a los partidos políticos, entonces no nos afecta.
Y en este caso, de todos los partidos que están participando, el único que tiene un renunciamiento real es en este momento el movimiento socialismo. Los demás prácticamente no recibían recursos, estructuras nuevas que no tenían los recursos de la anterior elección y en fin, no hay mucho ahí por donde buscarle la vuelta. Ya se ha superado ese escollo también, que hoy día había una resolución del organismo electoral, dice, solamente por esta elección que le toca solamente al MAS, no va a haber distribución y va. Entonces, bueno, vamos adelante. Lo importante es recuperar la democracia. ¿Y de dónde van a sacar plata? Bueno, vamos a hacer campañas sin televisión, que es lo más caro, y tendremos que ver la forma de ingeniarnos, WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas, veremos cómo lo hacemos, pero vamos a ceder todo lo que sea necesario para que prevalezca la democracia. No nos vamos a cansar porque nos dejen sin recursos o nos dejen abusados o perseguidos. Eso no es un obstáculo para que Bolivia vuelva a la senda democrática. Unos minutos más, por favor, ya tenemos que cerrar la sesión. Agradecemos a Sebastián Michel, también a las personas que nos critican y que nos felicitan. ¿Tales comentarios podrías leer, Gabriel? Sí, tengo comentarios de nuestros seguidores. Tengo algún comentario también, así como le han dado duro a Álvaro, le dan duro a Sebastián. Vamos a leer los dos. Y los demás son los datos correctos, o quién nos va a dar el resultado si los demás nos dejaron sin nada, y si hay filas, mucha fila cuando vas a las urnas. Esta persona creo que no estaba en una elección, dice uno de los comentarios. Sebastián, me da la impresión de que el MAS va a apostar a su núcleo duro y que puede ser que sea de un 30-35%, que es algo altísimo para la historia electoral boliviana, pero se ha puesto a pensar en seducir a los pititas y no trazar una frontera que sea prácticamente inexpugnable. A ver, hay un principio general. Nadie gana con voto duro. O sea, los votos duros son muy pequeños. Necesitas, por supuesto, un voto pendular. Hay un voto duro nuestro, que oscila al 30% más o menos. Hay un voto duro del otro lado, que es un 30%, que nos ha dicho no a la Constitución, no al referéndum revocatorio del 2008. O sea, es un voto muy duro. Y hay un 40% que va a votar por las proyecciones, por la economía, por la propuesta, por la estabilidad, por la política, y que a veces nos apoyan y a veces no. A veces en elecciones judiciales han dicho no, yo voto nulo, y otras veces han votado por nosotros, un 67% en el revocatorio, un 64% en la elección del 2009, 62% en 2014. Nadie gana una elección con el voto duro, y por eso la amplitud es fundamental. El tema pitita es un fenómeno que todavía está desarrollándose, ¿no? Yo creo que hay ahí varias cosas que tienen que resolver, pero yo creo que una cosa es el voto pitita y otra cosa es el bloque de noviembre. Y en el bloque de noviembre yo creo que hay 4 actores fundamentales: Jorge Quiroga, Yanine Áñez, Carlos Mesa y Camacho. Ellos 4 yo denominaría el bloque de noviembre. No han logrado ponerse de acuerdo para proyectar lo que ellos buscaban, lo que ellos planteaban en una propuesta política. Creo que eso es algo que no han logrado. Seguramente la base electoral de ese 30% definirá por cuál de esos 4 va a optar, pero yo creo que también, así como lo han hecho todos juntos, han entrado juntos al Palacio, han llegado, yo me imagino que todos los 4 va a tener que asumir toda la catástrofe que está dejando ese gobierno. No es solamente estar para lo bueno, esto es como un matrimonio. No es solamente en lo bueno, es en la salud, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo. Yo creo que la factura que va a dejar, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, la catástrofe que nos están dejando, es una factura tan grande que no va a alcanzar una sola persona para pagarla. No creo que puedan ellos cobardemente dejar la factura solamente a Yanine. Creo que van a tener que asumirla entre los 4. Álvaro, última intervención, porfa. Concuerdo muchas cosas de las que últimamente estuvo aquí
mostrándonos, Sebastián, de lo que ha sido el manejo de la pandemia, lo que ha sido la gestión. Yo no concuerdo mucho con la persona aquí que nos comentó, dice, si hay filas, mucha fila cuando vas a las urnas, que parece que nunca hemos estado en una elección. Sí, las hemos estado, pero esta es una elección distinta, es una elección en la que vas a ir al recinto de elección, vas a emitir tu voto y te vas a ir a tu casa, no te vas a quedar a comer en la puerta, no te vas a salir a pasear al perro, no vas a empezar a socializar. Es una elección completamente distinta a la que se estará llevando en septiembre, si es que se dan las condiciones, o en el caso de que tengamos que pues, posponerlas para octubre, para noviembre, viendo también lo que viene a ser la evolución de la pandemia en el país. Y respecto a lo que son elecciones, Sebastián dice que no se puede confiar solo en el voto duro. En este momento lo que queda más yo creo que es el voto duro, ese 30%, 33% que hemos estado viendo en las encuestas previas a lo que fue la pandemia, que estaba con la votación expectante para Arce y Choquehuanca. Ahora nos habla de que hay, sí, un gran porcentaje de gente que no es afín al movimiento socialismo, pero ese voto siempre ha estado disperso. Nos habla de este que llama Bloque de Noviembre, Camacho Mesa, Áñez Tuto, que nos habla que no se han puesto de acuerdo, nunca se van a poner de acuerdo. Durante los 14 años que ha gobernado Evo Morales, hemos visto infructuosas intenciones de hacer frente a su único, a un bloque unido. Estuvo ahí candidateando al propio Tuto, estuvo Manfred, Samuel Doria también. Entonces nunca se ha llegado a cumplir, a tener ese voto expectante opositor, ni siquiera cercano a un 30-35%. Lo más cercano ha sido Mesa, que ha sido directamente lo que yo, justamente hablábamos con Gabriel antes de iniciar la transmisión, que es un voto útil, ¿no? Que la gente en octubre de 2019 ha votado en contra de Evo Morales viendo el mejor posicionado. Es por eso que también ese fenómeno de que Carlos Mesa ha ganado en Santa Cruz al principal candidato en ese momento, cruceño, Ortiz, lo barrió. ¿Por qué? Porque Santa Cruz ha dado ese voto útil, ¿no? No queremos, más que allá que sea Mesa presidente, no queremos que sea Evo. ¿A quién apoyamos? Al que esté por debajo de él. Y ha sido ese fenómeno de voto útil que para mí se ha dado en lo que viene a ser el país. Ahora, el fenómeno Pitita no hay que interpretarlo, yo creo, como de un partido. El fenómeno Pitita, esta gente, en su mayoría jóvenes que se han movilizado, ha sido más allá de apoyo directamente a un candidato, pues no ha sido un apoyo a Camacho, si bien hay mucha gente fascista en parte del Oriente, no ha sido a un político en específico, ¿no? Ha sido en contra del gobierno que estaba en ese momento a la cabeza, Evo Morales. Pues después, nada más bien agradecerle a Sebastián al habernos acompañado aquí. Hay una pregunta más para Gracias, Sebastián. Me parece interesante mostrar esto, por favor. Paula Arias Loza dice 350,000 empleos genera el turismo. ¿Tiene el MAS algún proyecto para conservar este sector que aporta con más de 100 millones de bolivianos al país? Bueno, qué jodido está lo del turismo, ¿no? Está muy difícil. El gobierno presentó un plan de empleo en estos días. Dijo que iba a echar mano de la planta de polipropileno, ¿no? Que eran como 16,000 millones de dólares. Y luego salió el ministro de Hidrocarburos a decir que no, que se habían equivocado, que eso no tenía que ser y una cosa medio rara. Y dentro de ese plan estaba reactivar el turismo con circuitos nacionales. Y bueno, uno apela a la lógica, como decía en algún momento de su intervención, Sebastián, de si, bueno, quieres cuidar la salud y vas a fomentar el turismo, o cómo diablos vas a hacer para solucionar estas cosas. Te dejo esa pregunta más cortito, Sebastián, por favor, y te vamos agradeciendo por esta magnífica charla que has tenido con nosotros y también a los seguidores que han estado constantes en esta sesión. Un tema importante es que la hotelería y el turismo es el rubro más dañado de la crisis a nivel mundial. O sea, si hay la punta de lo peor, ese es el turismo y la gastronomía y las líneas aéreas, ¿no? Son los negocios que más están quebrando, primer elemento. Segundo elemento, todo está colapsado, todo está paralizado, las grandes infraestructuras hoteleras están quebrando, las grandes líneas aéreas están quebrando, entonces va a ser muy difícil reactivarlo. ¿Quiénes van a poder reactivar primero el turismo? Dos características o tres características. Primero, los países que puedan volver a esa nueva normalidad lo más pronto posible, como está pasando en algunos países de Europa. Sí, yo me cuido, yo uso barbijo, yo sí tengo una higiene superior a la que tenía antes, el Estado me garantiza esto. Primero.
para que se reactive el turismo necesitas un escenario primero de retorno a la normalidad. Ahora, si tu intención en política es mostrar un país tan grave, no sé qué, porque quieres postergar una elección, le estás haciendo un daño terrible al turismo y a la hotelería, porque no les permites dar un paso a la normalidad. Porque si das un paso a la normalidad, ¿con qué cara después estás planteando otros temas de suspensión? Segundo elemento, tiene que ver con recurso directo a las empresas. El gran bloque de turismo se vende en las grandes ferias internacionales. Y si no tenemos a los operadores vendiendo en las grandes ferias internacionales, vamos a estar mal. Y eso requiere que tengamos, primero, hoteles funcionando, porque si no, aquí los vas a invitar a venir. Y tercero, de que tengamos las líneas aéreas y los aeropuertos ya abiertos con mayores controles. Que no nos pase que lo que nos ha pasado al principio de la pandemia. Les regalan medidor de temperatura, y va en áreas de emisoras públicas, hace un show en televisión, ustedes lo pueden ver en las noticias. Los dos primeros contagiados que han llegado de España y de Estados Unidos afirman haber visto el aparatito botado sin que nadie lo opere. Tenemos que empezar a tener controles en los aeropuertos, pero tenemos que tener aeropuertos funcionando y nuestras líneas aéreas funcionando. Por lo menos las rutas más importantes, de donde venía mucho turismo, de Buenos Aires, de Argentina, de Sao Paulo, de Estados Unidos y de España. Por lo menos esas 4 rutas nuestras funcionando para que sean las grandes puertas para Europa, para Estados Unidos y para los 2 países de Sudamérica. Pero también yendo a la nueva normalidad y dándoles recursos a las empresas para que puedan estar en las grandes ferias del turismo que ya están a punto de abrirse, y adaptando y dando crédito para que la hotelería boliviana se adapte a la nueva normalidad, a las medidas de bioseguridad. Si no mejoramos nuestra infraestructura, tampoco van a venir los turistas. Eso es algo fundamental para el turismo. Y cuando tú crees que vas a darle un apoyo al turismo, dándole plata a los bancos, yo creo honestamente que estás cometiendo un gran error. Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Compañeros, gracias también. Gracias. ¿Cómo te has sentido, Sebastián? Grande, Franco, Álvaro, un abrazo grande a los 3. No, igualmente, igualmente un abrazo grande. Este te ha hecho renegar, ¿no? Este señor. No, yo no me enojo. Así es el debate político. Así nomás es. Ya, muy bien. Gracias, si Sebastián. No le he hecho enojar a María Galindo, hermano, le voy a hacer enojar yo, ni no. Un abrazo grande a todos. Bien, un abrazo. Un Gracias abrazo por aceptar la invitación. Sebastián. Nos despedimos de Sebastián, que le vaya muy bien. Bueno, ha estado interesante. Nos hemos pasado un poquito, pero ha valido la pena. Ha valido la pena, bueno, contrastar las cosas, ¿no? Y escuchar las opiniones. Vamos a seguir con más en el live del miércoles. Bueno, ha sido una jornada difícil, compañeros, ha sido una jornada complicadita. Los datos del COVID son un poco difíciles de digerir. Y si es como dice Sebastián, esto viene arrastrándose por el colapso de los centros de salud. Veamos qué pasa. A ver, ¿algún mensajito final, por favor, de ustedes dos, compañeros? No, la verdad, ninguno. Solamente agradecer a la gente que se ha estado conectando al live de hoy. Los esperamos también el miércoles para otra sesión de Facebook Live en Déjame Hablar. A ustedes las gracias, muchachos, y a toda la gente que estuvo conectada. Así. Nos vemos el próximo miércoles. Muy bien, nos vemos. Gracias por todo. Chao. A todos. Chao. Déjame hablar.